Durante una noche de chicas mi prometida me llamó por error mientras ella destrozaba mi propuesta delante de su amiga. Escuché durante 20 minutos sin interrumpir, luego le envié un mensaje a su amiga en el mismo grupo, ponla en altavoz para mí. El pánico al otro lado fue hermoso. Está bien Reddit, esta historia al principio les va a molestar. Mi prometida me llamó por error durante la noche de chicas y escuché 25 minutos de ella criticando todo sobre mí y nuestra relación, mientras presumía de su engaño. Hice lo que ella nunca imaginó que haría y vi cómo su vida se desmoronaba. Soy Demian, 32 años, hombre, ganando 85,000 como gerente senior de proyectos para esta empresa de construcción de tamaño medio. No es dinero de tecnología, pero lo suficientemente sólido como para que tenga un buen condominio de 2 dormitorios y pueda vivir sin revisar mi cuenta bancaria cada 5 minutos. He estado trabajando en este empleo durante 7 años, subiendo desde abajo. Empecé como supervisor de obra ganando 38,000, rompiéndome el trasero bajo el calor, mientras los chicos universitarios con dinero de papá obtenían puestos rápidos en las oficinas. Julia y yo nos conocimos hace 3 años en un bar en la azotea del centro. Yo estaba celebrando mi ascenso con mis amigos Finn, Mac y Torres del trabajo. Cerramos el lugar, gastamos probablemente $400 y nos ganamos cada centavo de esa resaca. Julia estaba allí con sus amigas, tenía 28, trabajaba como coordinadora de redes sociales para una marca de bienestar, era muy atractiva, con cabello largo y oscuro, una gran sonrisa y una risa que te hacía querer ser el tipo que la provocara. No voy a mentir, esa noche me sentía seguro de mí mismo, nuevo ascenso, buena vibra, usando una camisa azul marino que hacía que mis hombros se vieran anchos. Ella se acercó a mí, luego hice algunas bromas y la hice reír. En 5 minutos nuestra primera cita fue perfecta. La llevé a un restaurante de carnes que había querido probar, nada exageradamente caro pero de calidad. Ella pidió el filete mignon sin siquiera mirar el precio, lo cual respeté, sin juegos, sin fingir que solo quería una ensalada. Hablamos durante 3 horas seguidas y cuando la acompañé a su auto, fue ella quien me besó primero. A los 6 meses tuvimos un fin de semana en una cabaña que alquilé en las montañas, a 2 horas al norte, sin señal de celular, solo nosotros y una botella de refresco. Ella llevó un libro sobre la atención plena o lo que fuera, yo llevé mi computadora portátil para ponerme al día con algunos informes de proyectos. El viernes por la noche estaba acurrucada contra mí junto a la chimenea, leyendo mientras yo trabajaba, y me miró y dijo, me encanta lo concentrado que eres. Eso me hizo sentir que había encontrado a alguien que realmente entendía de qué se trataba mi vida, alguien que no necesitaba entretenimiento constante ni validación, alguien sólido. Mirando hacia atrás fui un idiota. Hubo algunas señales que ignoré. La primera bandera roja debió ser como siempre nos comparaba con otras parejas, no pidiendo cosas directamente, pero siempre asegurándose de que yo supiera lo que la competencia estaba haciendo. El novio de Hazel la sorprendió con flores solo porque era martes. El chico de Alora la llevó a ese nuevo lugar con el menú de degustación, nunca exigiendo que yo hiciera lo mismo, solo recordándome lo que había por ahí. La segunda bandera roja fue el tema del dinero. Al principio dividíamos las cuentas, lo cual respetaba, pero ella siempre hacía estos pequeños comentarios, me encanta lo independientes que somos, pero debo admitir que me da un poco de envidia cuando veo a los hombres tradicionales que insisten en pagar, no pidiéndome que pagara, solo dejándome saber que los verdaderos hombres se encargaban de la cuenta. Yo pensaba para mí mismo, disculpe señora, pensé que era fuerte e independiente, elija un lado. De todos modos, la tercera bandera roja fue su amiga Hazel. Esa mujer era puro veneno en ropa de diseñador. Cada vez que estaba cerca, plantaba pequeñas semillas de duda, ustedes son tan lindos juntos, pero todavía son tan jóvenes, hay tanto mundo que explorar antes de establecerse, siempre dicho con esa sonrisa falsa. Aparte de todo eso, todo lo demás estaba bien, o eso pensaba. La propuesta ocurrió hace 3 meses y lo di todo, no porque me sintiera presionado, sino porque pensé que Julia lo merecía. Estuve planeando durante 2 meses, ahorré 4 meses de pago extra por horas extras, esos son 12,000 en efectivo, por cierto, no tarjeta de crédito, no un plan de pagos, efectivo que gané trabajando 60 horas a la semana y comiendo sándwiches de mantequilla de maní y mermelada todos los días. Fui a 3 joyerías diferentes, hice mi investigación, aprendí sobre cortes y claridad y todo eso. Me decidí por un diamante redondo clásico de 1.2 quilates, corte excelente, montado en oro blanco con pequeños diamantes en la banda. El vendedor trató de convencerme de una monstruosidad de 2 quilates pero conocía el estilo de Julia, ella era elegante, no ostentosa. Hice reservaciones en este restaurante italiano de lujo en el centro, el mismo lugar al que fuimos en nuestra tercera cita.
La propuesta fue perfecta, tenía el anillo en el bolsillo de mi chaqueta, las palmas sudando como si fuera a dar una presentación al director general. Esperé hasta que terminamos los aperitivos, tomé su mano a través de la mesa y le dije exactamente lo que sentía, me arrodillé allí mismo en el restaurante, todo el lugar se quedó en silencio. La gente empezó a sacar los teléfonos, todo el espectáculo. Cuando abrí esa pequeña caja negra, su cara se iluminó como la mañana de Navidad. Dijo que sí antes de que yo terminara de hacer la pregunta. Pero aquí estuvo la mayor bandera roja, en menos de 30 segundos de decir que sí estaba más concentrada en fotografiar el anillo que en besarme. Sus primeras palabras después de sí fueron, «Oh Dios mío, espera a que Hazel vea esto». Su primer instinto fue presumir frente a las mismas amigas tóxicas que habían estado socavando nuestra relación durante años. Debí haberlo sabido en ese momento, me estaba comprometiendo con su cuenta de Instagram. Así que un viernes por la noche Julia anunció Noche de Chicas con su grupo habitual, Hazel, Alora y un par de otras buitres cuyos nombres nunca me molesté en aprender. En realidad me sentí aliviado, me dio una noche libre de culpa para invitar a Finn a jugar Call of Duty y comer alitas. Intenta no resolver todos los problemas del mundo en una sola noche, le dije mientras pasaba 2 horas preparándose. Finn apareció con un paquete de 12 refrescos y su control de Xbox alrededor de las 8 de la noche. Luego, cuando estábamos metidos de lleno en Warzone, mi teléfono empezó a vibrar alrededor de las 10:30. La foto de contacto de Julia, espera, déjame ver qué necesita, le dije a Finn pausando el juego. Contesté esperando escuchar ruido de bar y a Julia pidiéndome que le pidiera un Uber o algo así. En cambio, escuché sonidos apagados como si el teléfono estuviera en su bolso y charla de fondo. Estaba a punto de colgar cuando escuché su voz, clara como un cristal. Todo era tan patético, como patéticamente vergonzoso. Finn me miró con las cejas levantadas. Algo en mi instinto me dijo que esto no era sobre su trabajo ni algún drama cualquiera. Puse el teléfono en altavoz. Me llevó a Marsellos, el mismo lugar al que fuimos en nuestra tercera cita, 0 creatividad, 0 esfuerzo, solo romance reciclado porque es demasiado barato e imaginativamente muerto para intentarlo más. Mi sangre se volvió hielo. Ella estaba hablando sobre nuestro compromiso y el anillo. Su voz se hizo más aguda, más animada. Chicas, no estoy bromeando, es tan pequeño, tengo que inclinar la mano justo en el ángulo correcto en las fotos para que la gente no vea lo diminuto que es el diamante. Tuve que fingir entusiasmo porque todo el restaurante estaba mirando, pero Dios mío, he visto piedras más grandes en un kiosco del centro comercial. La mandíbula de Finn cayó, hermano, qué demonios, gesticulé para que se callara, para poder escuchar a mi prometida humillándome frente a su culto. La voz de Hazel salió por el altavoz, en serio, ¿cuánto pudo haber gastado? ¿Como $1,000? Tal vez 1,500 si realmente se volvió loco. Ya conoces a Damien, es del tipo que revisa Groupon antes de reservar una cena. Finn me agarró del hombro y susurró sin sonido, santa mierda, mientras yo estaba allí sintiéndome como si me hubieran dado un puñetazo en la garganta. $1,500, el anillo me costó 4 meses de horas extra, viviendo de lo que fuera, comida barata, café de gasolinera y trabajando fines de semana. Compáralo con Jensen de mi oficina, continuó Julia, este tipo me muestra fotos de las joyas que está viendo para sus inversiones, estamos hablando de piedras reales, 5 cifras como mínimo, eso es lo que hace un hombre exitoso cuando sabe lo que quiere. Suena como si Jensen supiera cómo tratar a una mujer, intervino Alora, lo hace, cuando salimos a almorzar el dinero no es un problema. La semana pasada me llevó a ese lugar del centro donde la cena cuesta 400 para 2 personas, ni siquiera pestañeó con la cuenta. Cuando salimos, presente maldito, como si fuera algo habitual. Finn estaba grabando, ahora levantando su teléfono para capturar todo, movimiento inteligente. Jensen me ha estado invitando a salir durante meses y, honestamente, estoy empezando a pensar que elegí al tipo equivocado. Es exitoso, seguro de sí mismo, conduce ese precioso Audi S5, vive en uno de esos condominios altos con vista a la ciudad, todo lo que Damien no es y nunca será. Cada palabra golpeaba como un martillo en el pecho. Entonces, ¿por qué sigues con Damien?, preguntó una de las otras chicas. ¿Por qué pensé que lo amaba? Pero es como conformarse, ¿sabes? Damien es la opción segura, el Honda Civic confiable, cuando lo que realmente quieres es el Porsche. Toda la sala estalló en risitas. Damien llega a casa a las 5:30 cada día, mira Netflix hasta la hora de dormir y piensa que Olive Garden es alta cocina. Sin ambición, sin emoción, sin crecimiento. Jensen habla de abrir su propia firma de inversiones, viajar a Europa cada verano, comprar propiedades de alquiler. Cuando Damien habla del futuro,
es solo más de la misma aburrida basura de clase media. ¿Y tú y Jensen? Dejó caer la pregunta Hazel en el aire. Nada físico todavía, pero Dios, la química es irreal. Cuando estamos juntos en esos almuerzos de trabajo es eléctrico, me mira como si yo fuera la mujer más fascinante del mundo. Estas mujeres se lo estaban devorando, haciendo ruidos de aprobación como si fueran terapeutas ayudándola a superar un trauma profundo. Damien es decente en la cama pero es tan predecible. Jensen tiene esa confianza en sí mismo, simplemente sabes que tomaría el control total. Finn me miraba como si me hubieran disparado. 20 minutos de mi prometida explicando a sus amigas lo avergonzada que estaba de todo sobre mí, como básicamente estaba engañando con su compañero de trabajo, como se había conformado con menos de lo que merecía. Te mereces mucho más que esto, dijo Hazel, tienes 28, eres hermosa, trabajas para una empresa de moda, hombres como Jensen están ahí afuera esperándote. Había escuchado suficiente, más que suficiente. Finn dejó de grabar y me miró con pura rabia en sus ojos. Amigo, ¿qué demonios vas a hacer? Ni siquiera dudé, abrí Facebook Messenger, encontré el perfil de Alora y escribí, pon a Julia en altavoz, tengo algo que decirles a todas. Envié. El efecto fue inmediato y hermoso. La charla se detuvo en seco, alguien jadeó, pude escuchar sillas arrastrándose, el pánico extendiéndose por su pequeño grupo como fuego salvaje. Oh Dios mío Julia, la voz de Alora apenas fue un susurro, Damien acaba de escribirme, puede oírnos. Silencio total, excepto por el ruido del bar y lo que sonaba como el alma de Julia saliendo de su cuerpo. Damien, su voz se quebró, Damien, ¿estás ahí? Dejé que el silencio se extendiera durante 30 segundos completos, dejé que su imaginación corriera sobre lo jodida que estaba. Finalmente hablé. Sí, Julia, he estado escuchando durante los últimos 25 minutos una conversación realmente educativa a la que tenían ustedes. Cariño, puedo explicarlo, solo estaba. No hay necesidad de explicar nada, fuiste clara como el cristal. Gracias por la honestidad, realmente nos ahorra tiempo a ambos. Cariño, estaba un poco bebida, no quise. Qué gracioso lo rápido que sacaste esa carta. Oh, quisiste decir cada maldita palabra, y Jensen, dile que tenga buena suerte lidiando con tus amigas tóxicas. Y tu constante necesidad de validación, él la va a necesitar muchísimo. Finn sonreía como en la mañana de Navidad, levantando el puño en silencio. Hoy Julia, ese anillo vergonzosamente pequeño sobre el que has estado mintiendo costó 12,000, no 15, pero no te preocupes, no tendrás que avergonzarte más de mi mal gusto por mucho tiempo, y colgué. Mi teléfono explotó con llamadas, mensajes, Julia, Alora, Hazel, números que no reconocía, todas variaciones de pánico y desesperados intentos de control de daños. Finn aún sostenía su teléfono con esa grabación. Amigo, dijo, tengo cada maldita palabra de eso, cada una. Apagué mi teléfono y abrí otro refresco. Envíame ese archivo, tengo algunas llamadas que hacer mañana. El sábado por la mañana me desperté con la claridad que solo tienes cuando alguien te muestra exactamente quién es. Primera parada, el banco. Entré en mi sucursal a las 9 en punto y cerré nuestra cuenta conjunta de la boda. Julia había contribuido tal vez con 2,000 de los 14,000 que habíamos ahorrado, la mayor parte era mi dinero de todos modos. Transferí cada centavo de regreso a mi cuenta personal mientras el cajero se veía confundido, pero lo procesó sin preguntas. Siguiente parada, Friedman's Jewelry donde había comprado el anillo. Entré con mi recibo y la política de devolución que había fotografiado con mi teléfono hace 3 meses. El vendedor, el mismo tipo que me ayudó a elegirlo, parecía genuinamente triste. Las cosas no funcionaron, ¿eh? Funcionaron exactamente como debían, en $12,000 devueltos procesados en 15 minutos, sin preguntas, sin drama, solo dinero de regreso en mi cuenta donde pertenecía. Luego empecé a hacer las llamadas que destruirían la vida de Julia. Lugar de la boda, necesito cancelar la reservación para Johnson Morrison el 15 de septiembre. Lo siento mucho señor, hay una tarifa de cancelación de 1,500. Envíen la factura a Julia Morrison, ella es el contacto principal en el contrato. Catherine, 800 de tarifa de cancelación, problema de Julia. Fotógrafo, 600 de depósito perdido, también problema de Julia. DJ, 300 de cancelación, ya lo adivinaste. Julia había insistido en ser el contacto principal de todos los proveedores porque quería control creativo sobre nuestra boda. Tenía sentido en ese momento, era mejor con los detalles, mejor coordinando. Lo que no pensó es que ser el contacto principal significaba ser financieramente responsable cuando todo salía mal.
Para el mediodía, Julia enfrentaba como 4.000 en tarifas de cancelación por una boda que nunca iba a suceder. Pero no había terminado. Finn me había enviado el archivo de audio y yo lo estuve escuchando mientras hacía mis mandados. Cada palabra cruel, cada risa a mi costa, cada detalle sobre su aventura emocional con Jensen. Para cuando llegué a casa estaba listo para la fase 2. Abrí la información de contacto de los padres de Julia en mi teléfono. Ion y Alice me habían tratado como a familia desde el primer día, me invitaron a las fiestas, me compraron regalos de cumpleaños, siempre preguntaban por mi trabajo y parecían genuinamente orgullosos cuando me ascendieron. Ellos merecían saber lo que su hija realmente pensaba del hombre que habían recibido en su familia. Les envié un mensaje de texto con el archivo de audio adjunto: Johnny y Liz, la boda está cancelada, esta grabación explicará por qué. Luego abrí un refresco y esperé. Mi teléfono empezó a sonar 20 minutos después, el nombre de John en la pantalla. Hijo, y Liz y yo acabamos de escuchar esa grabación, su voz estaba cargada de decepción, estamos tan apenados, no teníamos idea de que Julia se sintiera así contigo ni de que estuviera involucrada con alguien más. No es su culpa, John, ustedes no han hecho más que ser buenos conmigo. Estamos avergonzados de ella, la voz de Elise se escuchó, estaba en altavoz, esto no es como la criamos. ¿Hay algo que podamos hacer, alguna forma de ayudar a arreglar este desastre? Miré alrededor de mi apartamento, que había estado pagando desde antes de que Julia se mudara, sus cosas. Solo asegúrense de que saque sus cosas de aquí para el domingo, eso es todo lo que necesito de ustedes. Después de colgar sentí algo que no había sentido en meses: paz. Por primera vez en toda esta relación no estaba caminando sobre cáscaras de huevo ni intentando descifrar lo que Julia realmente quería decir cuando decía algo. Julia apareció en mi puerta alrededor de las 6 de la tarde luciendo como si la hubiera atropellado un camión, vistiendo la ropa de ayer como un disfraz de paseo de la vergüenza. Damien, necesitamos hablar. No, no lo necesitamos, hemos terminado, empaca tus cosas y vete. ¿No puedes hablar en serio? ¿Vas a tirar 3 años por una estúpida conversación? No estoy tirando nada, tú ya lo hiciste cuando decidiste que yo era tu plan de respaldo mientras probabas un ascenso. Ella se abrió paso hacia mi sala de estar como si el lugar le perteneciera. No me voy a ir hasta que resolvamos esto, estás siendo completamente irracional. Fue entonces cuando sonó mi teléfono, John otra vez. Damien, hijo, espero que no te moleste que llame de nuevo, pero Alisa y yo queríamos que supieras algo. Los ojos de Julia se abrieron de par en par al escuchar la voz de su padre. Hemos estado hablando de esta situación todo el día y queremos que sepas que siempre serás familia para nosotros. Lo que hizo Julia es imperdonable. Y nos avergüenza llamarla nuestra hija en este momento. Julia empezó a gesticular frenéticamente para que colgara, pero yo solo sonreí y puse la llamada en altavoz. La criamos mejor que esto, la voz de Alisa se escuchó, la manera en que habló de tu propuesta, de cómo la has mantenido, de este otro hombre, es repugnante. Mamá, por favor no, empezó Julia, pero John la interrumpió. Julia, ¿eres tú? Estamos avergonzados de ti. Damien no ha hecho más que ser bueno con nuestra familia y así le pagas, burlándote de él a sus espaldas y corriendo detrás de un hombre de tu oficina. La expresión en su rostro valía cada centavo que había gastado en ese anillo. Después de que sus padres colgaron, Julia entró en modo de colapso nuclear. No tenías derecho a involucrar a mi familia, violaste mi privacidad escuchando una conversación privada. Me marcaste por error, genio, si no querías que te oyera destrozándome, tal vez no marques por accidente a la persona de la que hablas mal. Todos necesitan desahogarse a veces, todos se quejan de sus relaciones. La miré como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Durante 25 minutos sobre lo vergonzoso que soy, sobre lo mucho mejor que es otro hombre, sobre cómo básicamente ya está saliendo con él. Eso no fue lo que dije. Lo tengo grabado, Julia, cada maldita palabra. Su cara se puso blanca, pero aún así se mantuvo desafiante. Esto es exactamente de lo que hablaba, tú no luchas por nada, solo te rindes e incendias todo en lugar de intentar arreglarlo. Ni se te ocurra, la miré directamente a los ojos, escucha, mujercita, ya no puedes engañarme, ¿entendido? Ahora empaca tus cosas y vete. Empezó a llorar, Damien, por favor yo estaba un poco bebida, cállate de una vez. Se negó a irse, se plantó en mi sofá en mi apartamento llorando y exigiendo como si aún tuviera alguna ventaja. Este también es mi hogar, no puedes simplemente echarme. Tu nombre no está en el contrato de arrendamiento, tu nombre no está en ninguna de las facturas, has estado quedándote aquí, no viviendo aquí.
Eso le golpeó distinto, las lágrimas se detuvieron y pude ver cómo las ruedas giraban en su cabeza, se estaba dando cuenta de lo poco que realmente tenía en mi vida. Alrededor de las 8 de la noche hubo fuertes golpes en mi puerta. Miré por la mirilla y vi a todo el grupo de Julia, Hazel, Alora y otras 2 chicas que apenas reconocí. Damien, necesitas calmarte y pensar racionalmente sobre esto, dijo Hazel empujando para entrar como si estuviera negociando un secuestro. Estas eran las mismas mujeres que habían pasado el viernes por la noche destrozándome. Julia cometió un error, pero te ama, añadió Alora. No tires una buena relación por una mala noche. Déjenme aclarar esto, ustedes pasaron el viernes por la noche destrozándome y ahora están aquí para convencerme de que me quede con alguien que se avergüenza de estar comprometida conmigo. Solo estábamos teniendo charla de chicas, empezó Hazel. Basta de tonterías, eso fue asesinato de carácter. La sala se quedó en silencio. Y ahora están en mi apartamento diciéndome que sea racional. Fuera de aquí, todas ustedes. Julia merece algo mejor que esto, dijo una de las otras chicas, merece a alguien que luche por ella. Tienes toda la razón, dije, y Julia se veía esperanzada por primera vez en todo el día. Ella merece a alguien que piense que vale la pena luchar por ella. El rostro de Julia se desplomó. Ya no soy ese hombre, así que llévensela y vayan a buscarlo, solo háganlo en otro lugar. Empezaron a recoger las cosas de Julia, su bolso, chaqueta, algunas ropas que había dejado. Cuando se dirigían hacia la puerta, Julia se giró una vez más. Quiero que me devuelvas mi anillo de compromiso. Casi me reí, ¿qué anillo? Lo devolví esta mañana, recuperé mis 12.000. Su mandíbula cayó. ¿12? ¿Dijiste que costó 12.000? Sí, pero no te preocupes, ya no es asunto tuyo. Hazel agarró el brazo de Julia. Vamos Julia, no necesitas a este maldito perdedor. El rostro de Julia explotó de rabia, pero Hazel ya la estaba arrastrando hacia la puerta. Te arrepentirás de esto, gritó Julia al salir, nunca encontrarás a nadie como yo. Ese es exactamente el punto, grité detrás de ellas. El domingo por la mañana John y Elise aparecieron en mi puerta con cajas para empacar el resto de las cosas de Julia. Hijo, lo sentimos mucho, dijo Elise. No es tu culpa, la criaste bien, a veces la gente simplemente elige ser una mierda a pesar de una buena crianza. Queremos que sepas, dijo John estrechándome la mano firmemente, siempre serás familia para nosotros. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, llámanos. Sonreí y asentí. Después de que se fueron me sentí más ligero de lo que había estado en meses, quizá años. Luego Fen apareció alrededor del mediodía con comida china y su portátil. Amigo, necesitas ver esto, dijo mostrando el Instagram de Julia. Se ha vuelto completamente loca. Julia había publicado una tontería críptica sobre aprender quiénes son tus verdaderos amigos y la gente falsa mostrando sus verdaderos colores. Su sección de comentarios estaba llena de sus amigas hablando de masculinidad tóxica y de hombres que no pueden manejar a mujeres fuertes. Captura de pantalla de todo esto, le dije a Finn. En los días siguientes las redes sociales de Julia se convirtieron en una clase magistral sobre cómo hacerse la víctima, publicaciones vagas sobre manipulación y abuso emocional, y sobre hombres que castigan a las mujeres por ser honestas con sus sentimientos. Hazel lideraba la carga en los comentarios hablando de cómo yo era controlador y no podía manejar el éxito de Julia. Nada de eso era cierto, pero no importaba, estaban construyendo una narrativa donde yo era el villano y Julia la víctima. La parte más graciosa fue verlas intentar manipular el tema financiero, cuando se supo que Julia se había quedado con miles en tarifas de cancelación de la boda. Hazel publicó un discurso sobre cómo los verdaderos hombres no abandonan sus responsabilidades. Finn capturó todo. Y me mostró este hilo de comentarios donde uno de sus amigos de la universidad destrozó absolutamente la lógica de Hazel. Así que estás diciendo que Julia quería ser el contacto principal para toda la planificación de la boda porque es una mujer fuerte e independiente, pero cuando la boda se cancela porque estaba engañando de repente no es responsable del contrato que firmó. Haz que tenga sentido, cariño. Hazel borró su publicación en menos de una hora. Mientras tanto yo estaba teniendo el mejor mes de mi vida, iba al gimnasio todas las mañanas antes del trabajo, empecé a leer otra vez, tomé algunos trabajos de consultoría freelance que pagaban $150 la hora. Resulta que cuando no pasas cada fin de semana en un brunch escuchando a alguien quejarse de sus compañeros de trabajo tienes mucho más tiempo y energía para ti mismo. Finn y yo comenzamos una partida semanal de póker con algunos chicos del trabajo, Mac, Torres y un par de otros que realmente sabían cómo divertirse sin documentar cada momento en redes sociales,
Conversaciones reales sobre deportes, trabajo, inversiones. 2 semanas en mi nueva vida recibí un mensaje de Alora, ella era la única del grupo de Julia que parecía tener conciencia, y entonces soltó la bomba. Damien, necesito decirte algo sobre Jensen y Julia. Ella no estaba diciendo la verdad sobre su relación. Interesante. Nos encontramos cerca de su trabajo y se veía realmente incómoda. Me siento como basura por todo esto, empezó, lo que pasó en la noche de chicas fue una locura y debí detenerlo. Entonces, ¿por qué no lo hiciste? Porque Hazel dirige ese grupo y si no sigue sus tonterías se vuelve contra ti. La he visto destruir amistades por nada. Tenía sentido. Olvídate de ella, lo que necesito decirte es esto, Jensen nunca le mostró a Julia fotos de joyas caras, nunca la llevó a restaurantes de lujo, la ha estado evitando activamente durante meses. Hice una pausa. ¿Qué quieres decir? Ella es la que lo persigue, él tiene una novia seria, han estado juntos como 2 años. Julia lo sabía pero seguía apareciendo en su oficina, buscando excusas para trabajar hasta tarde cuando él estaba allí, incluso siguiéndolo al gimnasio. La desesperación era real. Julia había perdido su red de seguridad, y estaba doblando la apuesta en una relación de fantasía con un tipo que no quería nada con ella. Después de que todo explotó contigo se puso peor, empezó a llamarlo constantemente, aparecía en su edificio de apartamentos, incluso contactó a su novia en Instagram para advertirle sobre qué tipo de hombre era Jensen. Jesucristo, se pone peor. La suspendieron del trabajo por 1 semana porque su comportamiento estaba incomodando a Jensen, Recursos Humanos tuvo que involucrarse. Alora sacó su teléfono y me mostró capturas de pantalla de los mensajes de Julia a la novia de Jensen, cosas de mente sobre cómo Jensen la estaba ilusionando y cómo su novia merecía saber la verdad. Jensen está a punto de solicitar una orden de restricción si no se detiene, esto se está volviendo aterrador. Tuve una mejor idea, le escribí directamente a Jensen, encontré su contacto en LinkedIn. Jensen, sé que esto es raro pero soy Damien, el ex prometido de Julia. Escuché sobre la situación en el trabajo y creo que podemos ayudarnos mutuamente. Me llamó en menos de 1 hora. Amigo, lo siento mucho por lo que pasó con tu compromiso, no tuve nada que ver con esas cosas que Julia estaba diciendo. Lo supuse. Escucha, ella ha estado haciendo de tu vida un infierno desde que rompimos, ¿verdad? Es una locura, aparece en todas partes a donde voy, me llama a todas horas, incluso me siguió a la casa de mi novia e intentó empezar una confrontación. Estoy a punto de conseguir una orden de restricción. ¿Y si pudiéramos terminar con esto permanentemente? Jensen estaba definitivamente interesado. Nos reunimos al día siguiente. Jensen era exactamente lo que había esperado, un tipo atractivo, seguro, conducía un buen coche, el tipo de hombre que Julia probablemente pensaba que merecía. Hablamos, luego le di el plan. Tú le escribes a Julia y le dices que quieres hablar de todo, sugiere reunirse en algún lugar público. Yo estaré allí con mi amigo Finn para ser testigo de todo. Espera, ¿quieres humillarla públicamente? Quiero darle la oportunidad de demostrar que puede hacerlo mejor que yo, justa y claramente. Jensen sonrió, estoy dentro, pero quiero que mi novia esté allí también, ella merece ver esto. Aún mejor. Lo organizamos para el jueves por la noche en Murphy's Tanner, un sitio clásico con cabinas, comida casera y muchos testigos. Jensen le escribió a Julia pidiéndole reunirse y resolver todo de una vez por todas. Su respuesta fue inmediata y desesperada, sí, he estado esperando esto, sabía que sentías lo mismo. Finn y yo llegamos temprano y tomamos una mesa en la esquina con una vista perfecta de la mesa de Jensen. Finn tenía su teléfono listo grabando en 4 Kelvin. Julia llegó 20 minutos tarde, vestida como si fuera a un club nocturno en lugar de a un restaurante familiar, vestido negro ajustado que apenas cubría nada, tacones transparentes, maquillaje completo, todo. Prácticamente saltó hasta la mesa de Jensen con una sonrisa y energía nerviosa. Me alegra tanto que finalmente hayas llamado, dijo deslizándose frente a él. Estaba empezando a pensar que nunca ibas a darte cuenta de lo que tenemos. Jensen lo interpretó perfectamente, lo suficientemente involucrado como para mantenerla hablando. Ordenaron comida y Julia se puso en modo seducción total, inclinándose sobre la mesa, tocando su mano cada vez que podía, riéndose de todo lo que él decía como si fuera el hombre más divertido del mundo. Siempre he sentido esta conexión increíble entre nosotros, decía, como si nos entendiéramos de maneras que otros no. Jensen asintió sorbiendo su café. Damien nunca entendió mis ambiciones, pero tú lo haces, quieres lo mismo que yo, éxito, viajes, las cosas buenas de la vida. Sé que el momento es complicado,
Continuó Julia bajando la voz a lo que probablemente pensó que era un susurro seductor, pero a veces tienes que arriesgarte por la persona adecuada. Fue entonces cuando, damas y caballeros, la novia de Jensen entró. Una hermosa morena probablemente de la edad de Julia, vestida con uniforme médico como si acabara de terminar un turno en el hospital. Vio a Jensen inmediatamente y se acercó con una sonrisa confundida. Jensen, dijiste que terminarías a las 8, ¿quién es esta bruja? La cara de Julia pasó de coqueta a confundida y luego a absolutamente furiosa en unos 3 segundos. Julia, te presento a mi novia Jennifer. Jennifer, esta es Julia, la compañera de trabajo de la que te hablé. La de la que te hablé. Julia era la loca acosadora de la que él se quejaba en casa. ¿En serio la trajiste? La voz de Julia se estaba volviendo aguda. Hemos estado juntos durante 2 años, por cierto, dijo Jennifer sentándose junto a Jensen, tú debes ser la que ha estado llamándolo a todas horas y apareciendo en su edificio. Julia empezó a tartamudear, pero tú dijiste, me llevaste a restaurantes caros. Julia, nunca te llevé a ningún sitio, dijo Jensen con calma. Tú me seguiste a restaurantes donde tenía reuniones de negocios e intentaste meterte en las conversaciones. Me mostraste fotos de joyas, yo le mostré a toda la oficina fotos del anillo de compromiso que compré para Jennifer el mes pasado. Fue entonces cuando Julia perdió completamente el control. Me engañaste, me diste señales de que me querías. Todo el restaurante estaba mirando, Finn estaba grabando cada segundo de ese colapso en perfecta alta definición. Destruiste mi relación, dejé a un buen hombre por ti. Finn no pudo contenerse, mi amigo se levantó y gritó a través del restaurante lo suficientemente alto para que todos escucharan, no, pensaste que podías mejorar, resulta que nadie quiere un descenso. Fue entonces cuando Julia me notó. La mirada de puro shock y rabia fue absolutamente invaluable. Ella gritó señalándome como si yo fuera el mismo diablo. ¿Qué demonios haces aquí? Tú planeaste esto, me tendiste una trampa. Julia se levantó del asiento y empezó a caminar hacia mí, pero Jennifer aún no había terminado con ella. Disculpa, chica acosadora, llamó Jennifer, no hemos terminado de hablar. Julia se dio la vuelta. ¿Cómo me acabas de llamar? Te llamé acosadora porque eso es lo que eres, has estado acosando a mi novio durante meses, siguiéndolo como una fanática patética. No lo soy, soy más joven que tú, más bonita que tú, gano más dinero que tú. Jennifer miró a Julia de arriba abajo con esa frialdad que solo otra mujer puede tener. Cariño, estás teniendo un colapso público en un restaurante por un hombre que nunca se interesó en ti. Eso no es ser exitosa, eso es simplemente triste. Julia se lanzó contra ella, un caos total estilo Jerry Springer, gritos, arañazos, intentando agarrar el cabello de Jennifer mientras Jennifer reía y esquivaba fácilmente los intentos borrachos de violencia de Julia. Jensen intentaba apartar a Jennifer de la pelea mientras Finn hacía comentarios como si narrara una pelea de la UFC, y Julia va por el cabello, pero falla completamente, Jennifer con una hermosa esquiva, y Julia al suelo, tropezó con su propia desesperación. El gerente del restaurante llamó a seguridad, quienes llegaron y sujetaron a Julia mientras ella seguía gritando sobre cómo todos la habían traicionado y cómo era la víctima en todo esto. Mientras la arrastraban hacia la puerta me miró por última vez a los ojos. Espero que estés feliz, gritó, espero que haya valido la pena destruir 3 años. JE, valió cada maldito segundo, le contesté. Esa noche Finn editó toda la confrontación en una obra maestra de TikTok, añadió música, cámara lenta, repeticiones del fallido ataque de Julia a Jennifer, todo. Julia descubre que las relaciones de fantasía no son relaciones reales. Cuando mantenerte 100% delirante sale mal. El video consiguió 80.000 vistas en los 2 primeros días. Los comentarios fueron brutales y hermosos, por esto no debes balancearte de una relación a otra, señoritas, imaginen desperdiciar tanto por una fantasía completa. Ella realmente tiró por la borda a un hombre que gastó 12.000 en un anillo por un tipo que ni siquiera la mira a los ojos. Julia empezó a enviarme mensajes amenazantes, pero yo solo les hacía captura de pantalla y los añadía a la creciente colección de pruebas de Finn, amenazas de rayar mi camioneta, amenazas de aparecer en mi trabajo, incluso algunas vagas sobre hacerme pagar por humillarla. Reenvié todo a Jensen y Jennifer por si Julia escalaba su comportamiento de acoso. Ella ha perdido completamente la cabeza, me escribió Jensen, Recursos Humanos la suspendió indefinidamente pendiente de una evaluación psicológica, están preocupados por violencia en el lugar de trabajo. Perfecto. Julia había pasado de decir puedo conseguir algo mejor a desempleada y posiblemente institucionalizada en menos de un mes. Pero la verdadera satisfacción vino de ver su presencia en línea colapsar.
Había empezado a publicar discursos cada vez más desequilibrados sobre hombres que castigan a las mujeres por tener estándares y una sociedad que protege a los abusadores emocionales. Su grupo de amigas también se estaba fracturando, Alora se había distanciado completamente después de nuestra conversación, un par de otras chicas empezaron a publicar indirectas sutiles sobre amigas que culpan a todos los demás de sus problemas. Solo Hazel seguía apoyando a Julia, pero incluso ella parecía cansada del drama constante, sus comentarios de apoyo se hacían más cortos y menos frecuentes a medida que las publicaciones de Julia se volvían más desesperadas y locas. 3 semanas después del incidente en el restaurante recibí un mensaje de John, el padre de Julia. Damien, espero que no te moleste que te escriba, pero Elise y yo queríamos informarte que Julia se mudó de nuevo a casa, perdió su trabajo y ya no podía pagar la renta. Lamento escuchar eso, pero ya no es realmente mi problema. Lo sabemos, solo queríamos que supieras que le dijimos que no es bienvenida aquí hasta que reciba ayuda profesional, no vamos a permitir su comportamiento. Incluso sus padres la habían cortado. Literalmente había quemado todos los puentes de su vida persiguiendo una fantasía. 6 meses después yo estaba viviendo mi mejor vida absoluta. Esos 12.000 que recuperé del anillo los usé como pago inicial para un bonito Corvette Stingray 2020, con poco kilometraje, absolutamente perfecto. Cada vez que lo conduzco pienso en Julia llamándome un Honda Civic y me río a carcajadas. Finn y yo expandimos el juego de póker en un círculo social completo, 8 hombres regulares, juegos rotativos semanales, salidas ocasionales de golf, liga de fútbol de fantasía, amistades reales construidas sobre respeto mutuo. También he estado saliendo, nada serio todavía, pero es increíble lo mucho más fácil que es salir con alguien cuando no intentas estar a la altura de los estándares imposibles de otra persona. La semana pasada recibí un mensaje de un número desconocido. Damien, soy Julia. Sé que probablemente no quieras saber de mí, pero he estado reflexionando mucho y me doy cuenta de que cometí errores. Estoy en terapia ahora y trabajando en mí misma. Esperaba que pudiéramos hablar algún día, te extraño. Le hice una captura y se la envié a Finn con el pie de foto, y ahí está. Bloqueé el número y lo olvidé. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de cómo pasó todo, si creo que fui demasiado duro, demasiado vengativo, demasiado reacio a perdonar. Para nada. Julia me mostró exactamente quién era cuando pensaba que no la estaba escuchando. Le di exactamente lo que dijo que quería, la libertad de encontrar a alguien mejor. A veces la basura se saca sola. YouTube acaba de lanzar esta nueva función de Hype. Si estás enganchado a esta historia, dale al botón de Hype. Le dice a YouTube que este video merece explotar y mantiene llegando historias aún más locas para ti. Puedes dejar de fingir que eres parte de esta familia, hemos terminado de cargarte. Eso fue lo que mis padres me dijeron en una reunión familiar, mientras yo era el que los cargaba a ellos. Así que terminé todos los pagos, la ejecución hipotecaria de su casa, el negocio de mi hermano se vino abajo, su imperio desapareció. Hola Rared, ¿alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el hijo tranquilo y confiable de la familia finalmente decide que está harto de ser la red de seguridad gratuita? Digamos que 15 años de ser tratado como el invisible llegaron a un fin muy repentino y muy permanente, y ver las consecuencias fue otra cosa. Si alguna vez quieres saber lo que se siente al crecer siendo la opción de respaldo de la familia, pregúntame a mí. Yo, William, 35 años, hombre, era básicamente la llanta de repuesto que guardaban en el maletero, útil cuando algo se pinchaba, pero por lo demás fuera de la vista y definitivamente sin recibir el pulido brillante como los aros relucientes de mi hermano menor Owen. Él era el coche que ellos manejaban para presumir, yo solo estaba allí para asegurarme de que no se quedaran varados. Cuando Owen cumplió 10 años, tuvo una fiesta completa en la bolera, amigos, globos, un pastel personalizado con algún personaje de caricatura, todo. Todavía lo recuerdo porque fui yo a quien mamá pidió que ayudara a cargar los refrescos, como si fuera parte del personal. Cuando yo cumplí 10 años, recibí una tarjeta de cumpleaños dejada en la encimera de la cocina antes de ir a la escuela, sin pastel, sin velas, sin fotos familiares. Solo una tarjeta con una firma torcida y mamá diciendo eres tan maduro que no necesitas todo ese alboroto. Traducción, no vales el esfuerzo, pero vamos a maquillarlo como si fuera un cumplido. La mejor parte es que actuaban como si todo fuera totalmente normal. Si alguien lo señalaba, tenían excusas listas. Mamá sonreía y decía William es independiente, no necesita que le demos las cosas. Papá asentía como un extra de fondo y añadía ese es simplemente el autosuficiente. Lo hacían sonar noble, como si yo hubiera elegido ser ignorado, como si hubiera entrado a la tienda, visto el pasillo de atención parental y hubiera dicho solo tomaré independencia en su lugar.
El sarcasmo empezó temprano para mí, creo que fue supervivencia. Cuando eres el interno no pagado de la familia, o te ríes de ello o enloqueces. Para la secundaria ya estaba haciéndome bromas a mí mismo como wow, ¿adivina quién atiende otra vez el cumpleaños de Owen? Así, yo. Al menos los internos eventualmente son contratados a tiempo completo, yo estaba atrapado en el plan de trabajo gratis de por vida. Y cada vez que levantaba una ceja o me veía menos que encantado, ellos sacaban la carta de deberías estar agradecido. Esa era su línea favorita, sé agradecido de que estás sano, sé agradecido de que tienes un techo sobre tu cabeza, sé agradecido de que no eres Owen, mientras al mismo tiempo le daban a Owen todo. Era como si estuvieran manejando dos manuales de crianza completamente diferentes bajo el mismo techo. Lo que realmente me hacía reír era cómo usaban mi silencio en mi contra. No era un niño ruidoso, no hacía berrinches ni me quejaba, lo cual ellos tomaban como prueba de que yo estaba bien. William simplemente maneja sus propios problemas, sí, porque si no lo hacía, nadie más lo haría. No tienes exactamente el lujo de ser un niño ruidoso y necesitado cuando sabes que no eres la prioridad. Pero lo que pasa al crecer de esa manera es que empiezas a construir esta piel gruesa. Al principio pensé que era algo bueno, como tal vez realmente era independiente, tal vez ser ignorado secretamente me estaba haciendo más fuerte, pero no. Lo que realmente hizo fue entrenarme para aceptar sobras, para asentir cuando me trataban como si fuera opcional, para creer que mi papel era presentarme, callarme y manejar las cosas por mí mismo. Y por supuesto Owen lo disfrutaba, ¿por qué no lo haría? Él era la estrella del espectáculo. Creció pensando que el mundo le debía aplausos solo por existir. Si olvidaba su tarea, era pobre Owen, está bajo tanta presión. Si yo olvidaba la mía, era William, estás flojeando. Para cuando éramos adolescentes, Owen era el niño dorado y yo era el entrenador de vida no pagado de la familia. La peor parte es que ni siquiera lo combatí en ese entonces, simplemente lo dejé pasar. Me convencí de la historia que ellos vendían, me decía tal vez tienen razón, tal vez así es como funciona. Así que me incliné hacia ese papel, callado, confiable, invisible. Si Owen era el caballo de exhibición, yo era la mula arrastrando el carro en el fondo. Nadie aplaude a la mula. Mirando atrás ahora, es gracioso de una forma retorcida, ellos levantaron tanto a Owen, pero lo único que hicieron fue hacerlo engreído e inútil. Mientras tanto a mí me decían que no necesitaba nada y eventualmente empecé a creerlo, como si debiera estar orgulloso de ser la red de seguridad de la familia, como si eso fuera algún tipo de honor en lugar de una gran señal de alarma. Todavía no lo sabía, pero ese patrón, yo dando, ellos tomando, yo siendo invisible, no era solo una fase de la infancia, era el plano para los siguientes 20 años de mi vida. Para cuando cumplí 25 años, tenía un trabajo estable y suficientes ingresos para que mis padres me vieran menos como a un hijo y más como a una línea de crédito con piernas. Empezó pequeño, ¿puedes cubrir esta factura de servicios hasta el viernes? Pero creció rápido, en un año yo estaba manejando más facturas de las que ellos manejaban. La primera grande fue la hipoteca. El negocio de papá tuvo otro bache, lo que básicamente significaba que estaba perdiendo clientes porque nunca se adaptó a nada después de 1995. El banco envió un aviso de ejecución hipotecaria, yo fui quien se quedó despierto toda la noche al teléfono con el prestamista, reorganizando mis propios ahorros, transfiriendo dinero para evitar que los echaran a la calle. Eso no fue una exageración dramática, les quedaban menos de 3 semanas antes de que la casa desapareciera. A la mañana siguiente entré en su cocina como algún tipo de héroe, todo sonrisas, diciéndome cuánto me apreciaban. Mamá incluso lloró un poco. Por un segundo pensé que tal vez las cosas cambiarían, que tal vez realmente me tratarían como si importara. Spoiler, para la cena Owen ya estaba presumiendo de que había encontrado una nueva novia y todos olvidaron que yo acababa de salvar su techo. Mi papel estaba claro, arreglar las cosas en silencio y luego desvanecerme en el fondo. Mamá tuvo su turno también, se resbaló en el hielo un invierno y acumuló una pila de facturas médicas que el seguro no cubría. Yo fui quien silenciosamente organizó planes de pago, movió dinero y cubrió las brechas. Cada mes me aseguraba de que su cuenta no se pusiera en rojo. Ella nunca preguntó cómo lo lograba, simplemente asumía que sucedería, porque yo siempre lo resolvía. El rescate más brutal llegó a los 30, otro susto de ejecución hipotecaria. El negocio de papá volvió a caer, habían dejado de pagar los impuestos a la propiedad durante 2 años seguidos y el condado estaba a punto de incautar la casa. Tuve que soltar casi $20,000 entre mis ahorros y un préstamo personal para sacarlos del fuego.
Sin mí habrían estado empacando cajas y mudándose al apartamento de una habitación de Owen, lo cual, seamos realistas, habría durado aproximadamente una semana antes de que él empezara a empeñar sus cosas. Parte de ese trato significó poner mi nombre en el título y consignar el pagaré. No lo presumí en ese momento, pero me dio una verdadera palanca si las cosas volvían a ir mal. ¿Y cómo reaccionaron? Durante aproximadamente una semana actuaron como si yo fuera Superman, gracias todos los días, mamá cocinándome cenas, papá dándome la mano como si acabáramos de cerrar un trato comercial. Owen incluso logró un gracias hermano. Pensé que tal vez eso era todo, que tal vez este sería el momento en que finalmente obtendría algo de respeto, pero para la siguiente temporada navideña ya habíamos vuelto a lo normal, Owen desenvolviendo aparatos caros, yo recibiendo una tarjeta genérica. La gratitud tenía una fecha de caducidad en esa casa, usualmente alrededor de 7 días. Me volví más listo al respecto, empecé a guardar registros, estados de cuenta bancarios, recibos, cada transferencia. No estaba planeando venganza en ese entonces, pero quería pruebas. En algún lugar, en lo profundo, sabía que nunca me darían crédito a menos que pudiera restregárselos en la cara algún día. El ciclo nunca terminó. A los 32 estaba manejando su seguro de automóvil, seguro de salud, impuestos a la propiedad y aún lidiando con los fracasos de Owen. Él lanzaba ideas a la familia como si estuviera en Shark Tank, pero el único inversionista era yo, y ni siquiera me pedían, solo me arrinconaban. Papá decía: sabes, tu hermano solo necesita una oportunidad. Mamá me manipulaba con la culpa diciendo: la familia ayuda a la familia. Gracioso, como familia siempre significaba que yo escribiera cheques. Nadie decía: la familia muestra gratitud o la familia no le tira todos los problemas a un solo hijo. Me convertí en su red de seguridad por defecto. Si ellos caían yo los atrapaba, si tropezaban yo los levantaba. No estaban sobreviviendo por sus decisiones, estaban sobreviviendo porque me negaba a dejarlos estrellarse. Y tuvieron la audacia de actuar como si se lo debiera, como si hubiera firmado algún contrato invisible al nacer: William cubrirá todo, mientras Owen vive como un príncipe. A los 35 no era solo un reparador, estaba dirigiendo todo un sistema, transferencias automáticas para mantener sus servicios, depósitos directos en la cuenta de su negocio para cubrir sobregiros, pagos de automóvil cargados a mis tarjetas. Tenía hojas de cálculo llenas de recordatorios para facturas que ni siquiera eran mías. Pero la parte graciosa, ellos todavía me pintaban como el independiente, el que no necesitaba atención ni apoyo, el hijo invisible. Mientras tanto estaban parados sobre la base que yo construí, pretendiendo que lo habían hecho ellos mismos. No estaban agradecidos, estaban cómodos, y la comodidad los cegó. Ya no me veían como familia, me veían como seguro, y como todo seguro, asumían que yo seguiría pagando hasta el fin de los tiempos. Eso fue lo que hizo que la llamada reunión familiar doliera. Todos fueron invitados excepto yo. No me enteré por mis padres ni por Owen, ni siquiera por la tía Kimberly. No, me enteré porque mi primo Taylor me mandó un mensaje preguntando si estaría en la gran charla del sábado. ¿La qué? Respondí. Él contestó: reunión familiar, tu mamá dijo que todos tienen que estar allí, y unos minutos después: espera, ¿no te lo dijeron? Clásico. Así que sí, llegó la tarde del sábado y en lugar de estar en mi apartamento revisando facturas como normalmente hacía, conduje hasta la casa de mis padres. Ni siquiera me molesté en anunciar que iba. Si querían excluirme bien, pero no iba a dejarlo sentarse a planear lo que fuera sin escucharlo yo mismo. Me estacioné al otro lado de la calle, vi la entrada llena de autos, el juguete reluciente de Owen, la camioneta de papá, el sedán de Katie, incluso el alquiler de la tía Kimberly estacionado como si fuera dueña del lugar. Entré por la puerta lateral como lo había hecho cientos de veces. Nadie notó al principio, estaban demasiado ocupados hablando. El comedor estaba lleno, Owen recostado en su silla con esa sonrisa engreída que siempre ponía cuando creía tener audiencia, Katie sentada a su lado asintiendo como su animadora personal, mamá con las manos entrelazadas, papá serio como si presidiera una reunión de junta, y la voz de la tía Kimberly resonando a través de la laptop desde el otro lado del país. ¿Y de qué hablaban? De mí. Él cree que es mejor que nosotros, decía Owen, cada vez que viene solo nos juzga. Katie intervino: sinceramente ni siquiera sé por qué se molesta en venir en las fiestas, se sienta allí como si estuviera por encima de todo. Papá agregó: hemos sido demasiado generosos por demasiado tiempo, algunas personas nunca aprenden su lugar. La voz de mamá, calmada pero cortante: ese es el problema, no sabe cuál es su lugar, siempre tan callado como si estuviera tomando nota, estoy cansada de eso. Todavía no me había notado apoyado en el marco de la puerta, los dejé continuar, quería escucharlo en crudo, sin filtro.
La voz de la tía Kimberly retumbó desde la laptop. Han sido pacientes, sinceramente no sé cómo han aguantado tanto tiempo. Esa me hizo reír en voz alta, todas las cabezas se giraron hacia mí de golpe, pensarías que acababa de resucitar. Owen parpadeó primero, ¿qué demonios haces aquí? Entré, saqué una silla y me senté como si hubiera sido invitado. Bueno, Tai mencionó la gran reunión familiar, no quería perderme el asado, considerando que soy el invitado de honor. Todos se congelaron por un segundo, pero luego pasó algo inesperado, simplemente siguieron. Mamá se inclinó hacia adelante con los ojos entrecerrados, no se suponía que estuvieras aquí. Sí, ya lo imaginé, dije, no se preocupen, he estado escuchando, muy conmovedor todo, juzgón, callado, que no sé cuál es mi lugar, sigan, estoy tomando notas. Owen resopló, ves, esto es exactamente a lo que me refiero, cree que todo es una broma. Katie cruzó los brazos, es agotador tener a alguien como él alrededor, siempre haciéndonos sentir pequeños. Corrección, dije recostándome en mi silla, yo no los hago sentir pequeños, simplemente lo son. Eso me ganó una mirada fulminante de papá, pero nadie tuvo respuesta por un segundo, pensé que tal vez retrocederían, en cambio mamá redobló, no eres bienvenido aquí, dijo, cada palabra cortante y deliberada. Puedes dejar de fingir que eres parte de esta familia, hemos terminado de cargarte. Se hizo silencio después de eso, no un silencio incómodo, un silencio final, del tipo en que todos los demás ya están de acuerdo y nadie va a intervenir. La tía Kimberly incluso asintió desde la pantalla como si mamá acabara de dar un sermón digno de aplausos. Owen sonrió con suficiencia, Katie se veía satisfecha como si este fuera el momento que había estado esperando, papá no dijo una palabra pero sus brazos cruzados decían suficiente. Así que eso fue todo, años de mantenerlos a flote y yo quedaba fuera, excomulgado de las personas a las que básicamente había estado manteniendo con vida. No me estremecí, no rogué, no levanté la voz, solo sonreí, bien, entonces terminaré todos los pagos esta noche. Owen se rió como si acabara de decir la cosa más tonta del mundo, sí claro, no vas a hacer eso. Papá gruñó, deja de ser dramático William. Katie puso los ojos en blanco, ahí va otra vez. Incluso la tía Kimberly murmuró está fanfarroneando. Me levanté, empujé la silla de nuevo a su lugar y miré alrededor de la mesa, ¿todos creen que estoy fanfarroneando? Qué lindo, supongo que veremos cuánto disfrutan la vida sin su póliza de seguro personal. Nadie trató de detenerme, nadie se disculpó, solo se sentaron allí con sus caritas engreídas convencidos de que me habían puesto en mi lugar. Salí calmado, sereno, ni siquiera con el corazón acelerado. La puerta principal se cerró detrás de mí y por primera vez en años me di cuenta de algo, esta era la última vez que salía de su casa bajo sus términos, la próxima vez sería bajo los míos. Ellos pensaron que acababan de cortarme, pero lo que realmente hicieron fue soltarse del único que había estado manteniendo todo unido. Llegué a casa, me quité los zapatos y me senté en mi escritorio, sin caminar de un lado a otro, sin manos temblorosas, sin un momento de realmente debo hacer esto, solo yo, mi portátil y 15 años de su desastre cuidadosamente organizados en carpetas. Querían que me fuera, perfecto momento para darles exactamente lo que pidieron. Empecé pequeño, como quitando ladrillos de la base de un muro solo para verlo tambalear. Netflix, Hulu, Spotify, clic, cancelar, confirmar. Owen sería el primero en gritar cuando su lista de reproducción se cortara a mitad de un crash de banca, mamá también cuando su serie dejara de reproducirse. ¿Pequeño? Tal vez, pero se sintió muy bien empezar ligero. Luego subí en la cadena, membresías, aplicaciones premium que probablemente ni recordaban tener, todas bajo mi nombre, todas financiadas por mí, 3 clics cada una y listo, pequeños lujos que nunca se dieron cuenta de que había estado cubriendo hasta que desaparecieron. Luego vino lo intermedio, servicios públicos, electricidad, agua, gas, yo había sido el método de pago de respaldo durante años, el héroe invisible cada vez que su cuenta se quedaba vacía por accidente, ya no más. Quité mis tarjetas de cada sistema, sin respaldo, sin salvavidas, la próxima vez que las luces parpadearan no sería mi dinero el que las devolviera. Luego comenzó la verdadera cirugía. Seguro de salud, lo siguiente. Owen era el único que en realidad estaba en un plan que yo controlaba, lo había estado cargando en un plan familiar a través de mi trabajo porque nunca configuró el suyo propio. Presenté la eliminación y cancelé el plan que estaba pagando, así que su cobertura termina en la fecha más temprana que permite el plan. Mis padres no estaban en mi plan, yo solo era la tarjeta registrada en sus pólizas separadas, quité mi información de pago y dejé que las aseguradoras enviaran sus avisos de suspensión, si quieren cobertura pueden pagarla.
El seguro de auto fue lo siguiente, no era el asegurado principal en sus vehículos, solo la tarjeta registrada para los pagos, además cosignatario en el pequeño deportivo de Owen. Quité mi información de pago de todas las cuentas, dentro de 24 horas comenzaron a llegar los avisos de suspensión, espero que Owen disfrutara de sus paseos nocturnos porque el próximo podría venir con una multa. También había estado pagando su seguro de vivienda sin siquiera pensarlo, quité mi tarjeta de eso también, el prestamista inmediatamente forzó una póliza ridículamente cara sobre ellos y marcó la cuenta como de alto riesgo. Ese tipo de bandera roja pone muy nerviosas a las compañías hipotecarias y yo sabía que volvería a morderlos rápido. Impuestos a la propiedad, mi favorito personal, durante 6 años había estado cubriendo silenciosamente esos pagos a través de una cuenta de depósito en garantía para que no perdieran la casa, ya estaban morosos. Así que en cuanto cancelé mi pago automático, el aviso de preejecución del condado golpeó el buzón en el siguiente ciclo. Envié la confirmación a mi correo personal, me recosté en mi silla y sonreí, esa casa no se mantenía en pie por su disciplina, se mantenía en pie por mi dinero, y sin él básicamente estaban ocupándola ilegalmente. Luego vino el orgullo y la alegría de Owen, su negocio, o como me gusta llamarlo, pregúntale a William S.A. Tenía una línea de crédito con el banco garantizada por mí, sin mi firma nunca habría calificado. Llamé al banco y les dije que no iba a renovar mi garantía personal. Cuando la línea salió a revisión sin mi respaldo, congelaron la cuenta hasta que Owen pudiera presentar garantía. Por supuesto que no pudo. A la mañana siguiente su tarjeta de negocios era solo un pedazo de plástico. No había terminado, ¿o no? Verás, Owen había sido astuto. Con los años noté cuentas vinculadas a mi nombre en las que nunca recordaba haber firmado nada, así que investigué más a fondo, saqué mi informe de crédito y ahí estaba, 2 pequeños préstamos a mi nombre. Owen había falsificado las solicitudes, copias descuidadas de mi firma y todo. El idiota pensó que nunca lo notaría porque ya estaba pagando por todo lo demás. Guardé los documentos, los marqué y presenté denuncias en la policía y en la FTC esa misma noche, puse alertas de fraude en las 3 agencias, así que cualquier cosa vinculada a mi nombre me avisa al instante. Esos préstamos no se me van a pegar, van a salir de su pellejo. Guardé los archivos en una carpeta ordenada llamada Fraude Owen, eso resultaría útil más tarde. El reloj marcó medianoche y yo estaba allí rodeado de correos de confirmación, números de cancelación y PDFs. Para cualquiera más podría parecer caos, para mí era arte, años de ser su red de seguridad desmantelados pieza por pieza. No solo los corté, los abrí en canal y les mostré cuánto de su comodidad había sido cosida por mí. A las 2 de la mañana mi teléfono se encendió, Owen llamando, rechazado, luego otra vez y otra vez, 19 llamadas perdidas en menos de 5 minutos. En la 20ª contesté. ¿Qué demonios hiciste?, gritó. Exactamente lo que dije que haría, respondí tan calmado como siempre. Las cuentas del negocio congeladas, mis tarjetas rechazadas, mi seguro de auto acaba de enviar un aviso de suspensión. Parece que tienes problemas que resolver, dije. No puedes simplemente cortarnos así, somos familia. Esa palabra otra vez, familia, la misma palabra que usaban cuando querían dinero, la misma palabra que usaron como arma para exiliarme. Casi me reí, gracioso, dije, según la pequeña reunión de anoche se acabó, ¿recuerdas? Lo entendiste mal, replicó nervioso, solo estábamos frustrados. ¿Frustrados? Pasaron 20 minutos destrozándome frente a toda la familia y luego me echaron, si eso es frustración, odiaría ver cómo se ve el odio. Se quedó callado, buscando excusas, lo dejé patalear antes de lanzar el tiro de gracia. Owen, has tenido 15 años para arreglar tu vida, en lugar de eso descubriste cómo drenarme hasta secarme, eso termina esta noche. Y colgué. El teléfono se iluminó de nuevo de inmediato, lo apagué, me recosté en mi silla y disfruté del silencio. Por primera vez en mi vida era mi silencio, no el de ellos. Pensaron que no lo haría, que cedería como siempre, pero para cuando salió el sol la red de seguridad había desaparecido y ellos estaban en caída libre, y yo no iba a atraparlos esta vez. Por la mañana tenía una pequeña caja de banquero ordenada, fotocopias de escrituras, documentos de negocios, acuerdos de préstamo, cada recibo que probaba cuán profundas estaban mis huellas en su llamada independencia. Los originales guardados donde no podían tocarlos, las copias, accesorios para la actuación que estaba a punto de dar. Conduje alrededor de las 10, el vecindario se veía igual de siempre, niños andando en bicicleta, céspedes recién regados, pero la casa que había estado financiando durante años se veía diferente, las persianas bajadas, la entrada medio vacía y la puerta principal entreabierta como si hubieran estado caminando de un lado a otro toda la mañana.
Owen abrió antes de que siquiera llamara, se veía destrozado, ojos rojos, cabello desordenado, la expresión de un hombre que había pasado toda la noche intentando buscar en Google cómo descongelar una cuenta de negocio sin garantía. Gracias a Dios que estás aquí, soltó. Tranquilo, dije entrando, no estoy aquí para salvarte, estoy aquí para mostrarte lo que salvarte realmente significaba. La sala parecía una escena sacada del modo pánico, papeles por todas partes, la caja fuerte de la familia abierta de par en par con sus entrañas desparramadas sobre la mesa de centro, estados de cuenta, pólizas de seguros, papeles de préstamos de autos, parecía que habían estado tratando de reconstruir sus finanzas sin idea de por dónde empezar. Mamá estaba rígida en el sofá, brazos cruzados con fuerza, mientras papá encorvado sobre una carpeta pasaba páginas como si las respuestas fueran a aparecer mágicamente. El título de la casa no está aquí, dijo papá sin mirar arriba. Las cuentas de inversión también faltan, añadió mamá con voz aguda, nerviosa pero intentando sonar controlada. Sí, dije, colocando la caja de banquero sobre la mesa del comedor, ese papel que buscan es solo una copia, el título vive en la oficina del condado y mi nombre está allí justo al lado del suyo. Ya me encargué de la parte que importa. Todos se congelaron. Owen cerró la puerta detrás de mí y se dio la vuelta como un niño atrapado copiando en un examen. ¿Qué quieres decir con qué te encargaste de ellos? Abrí la caja y saqué un grueso montón de papeles. Para todo lo demás, estas son copias. Los originales están en un lugar seguro, en ningún sitio al que tengan acceso sin mí. Papá se levantó de golpe, su máscara de hombre de negocios resquebrajándose, no puedes retener nuestra propiedad como rehén. ¿Su propiedad? Pregunté levantando la copia de la escritura de la casa. Mi nombre estaba allí mismo, listado como copropietario en el título y cosignatario en el pagaré. Esta casa existe porque yo he estado pagando los impuestos durante 6 años, sin mí la habrían perdido 2 veces ya. Así que recuérdame otra vez, ¿de quién es la propiedad? El silencio golpeó como una bofetada. Puse otro documento sobre la mesa, los papeles de incorporación del negocio de Owen, mi nombre listado como copropietario después del último rescate. Encima de eso, yo era el único firmante en la cuenta operativa, sin mí el banco no liberaría un solo dólar. Esta empresa que sangra dinero está atada a mí, no a ustedes. Luego otro, los estados de cuenta de inversión, siempre los llamaban inversiones familiares, presumiendo de ellos en las barbacoas como si fueran genios, pero las cuentas estaban solo a mi nombre, mi número de seguro social impreso allí mismo, lo único que ellos alguna vez contribuyeron fue cobrar los rendimientos. Y otro más, las pólizas de seguro de vida, no solo pagaba las primas, yo era el dueño absoluto de las pólizas, mi nombre estaba en la documentación, lo que significaba que podía cambiar beneficiarios cuando quisiera. Incluso su supuesta red de seguridad no era suya, pasaba directamente por mí. Cada página caía sobre la mesa como evidencia en un juicio. Para cuando terminé, la mesa del comedor parecía una sala de exhibición, 15 años de cargar con ellos expuestos en blanco y negro. Owen tomó uno de los papeles, su mano temblando, la garantía del préstamo comercial. Esto dice que tú eres el principal. Exacto, dije, lo que significa que cuando el banco llame sobre ese saldo de $2,400, me llamarán a mí como siempre. El rostro de papá se puso rojo, el tono que usualmente venía antes de uno de sus discursos furiosos. Vas a destruir a esta familia por sentimientos heridos. Me reí, no estoy destruyendo nada, solo me estoy apartando. El colapso, eso es cosa de ustedes. Construyeron una casa de naipes sobre mi espalda y se convencieron de que era terreno firme. Mamá intentó la ruta de la culpa, William, cariño, estábamos molestos, las familias dicen cosas que no quieren decir. ¿De veras? Pregunté, sacando la impresión del chat grupal de anoche de la caja y tirándola encima de la pila. Las palabras de mamá brillaban hacia ella, no te molestes en visitarnos más, hemos terminado contigo. La pequeña reacción de corazón rojo de la tía Kimberly estaba justo al lado. Eso no parece que no lo quisieran decir, parece que lo quisieron decir palabra por palabra. La voz de Owen se quebró, estábamos solo molestos. ¿Molestos? Lo interrumpí, molesto es quemar la cena, esto fue una emboscada, todos se alinearon para disparar contra la única persona que mantenía las luces encendidas, los autos asegurados, la casa fuera de embargo, y luego me dijeron que había terminado. Pues felicidades, finalmente consiguieron lo que querían. Empecé a recoger los papeles de nuevo en la caja, ordenado y deliberado. ¿A dónde vas?, preguntó mamá con voz de repente pequeña. A ver a un abogado, dije, estos documentos deben ser debidamente transferidos o terminados, dependiendo de lo que decida.
Se encontrarán ya sea con responsabilidades reales por primera vez o con nada en absoluto. Papá ladró, no puedes hacernos esto. Me detuve en el marco de la puerta, miré a las 3 personas que habían pasado 15 años enseñándome que el amor era condicional. No les estoy haciendo nada, finalmente estoy haciendo algo por mí. El clic de la puerta principal cerrándose detrás de mí sonó diferente esta vez, más ligero, definitivo. Por primera vez en años no salía cargado con sus problemas metidos en mis bolsillos, no planeaba transferir dinero en cuanto llegara a casa, no me estaba preparando para la próxima llamada. Había terminado, y por mucho que quisieran creer que estaba fanfarroneando, la vida tiene una forma de enseñar lecciones muy rápido cuando la red de seguridad desaparece. La primera grieta vino con el negocio de Owen, para la segunda semana estaba dando vueltas en el desagüe, sin mi garantía el banco congeló su línea de crédito y los proveedores dejaron de extenderle tratos. Uno de sus clientes grandes exigió pago inmediato de facturas vencidas y Owen no tenía nada. Había construido su imperio de emprendedor sobre mi aval, y una vez que eso se fue, se derrumbó como una carpa en el viento. No lo escuché de Owen, por supuesto, lo escuché a través de conocidos, uno de sus viejos amigos de la universidad que lo encontró hilarante: hombre, el negocio de tu hermano está acabado, ha estado llamando a todos pidiendo préstamos. Yo solo encogí los hombros, supongo que debió haber llamado al banco familiar, dije y lo dejé ahí. Después vino la casa, sin mí cubriendo los impuestos a la propiedad, el condado envió un aviso de procedimientos de preejecución, papá trató de hacer malabares, pero cuando la compañía hipotecaria se enteró de la suspensión del seguro además de eso, aceleraron el cronograma. Una ficha de dominó empujó a la siguiente y de repente la casa de la que siempre presumían, la casa que decían que era su orgullo, su legado, estaba bajo amenaza de ser tomada. Fue entonces cuando el tono de sus llamadas comenzó a cambiar, al principio eran mensajes de voz enojados llenos de gritos: ¿no puedes simplemente alejarte de la familia, sabes lo que has hecho? Pero cuando las facturas se apilaron más y la realidad se asentó, la ira se derritió en súplicas. La voz de mamá una noche: William, esto se está saliendo de control, nos estamos ahogando aquí, por favor, ¿puedes ayudarnos solo esta vez? Lo resolveremos después. No devolví la llamada. Luego vino la prometida de Owen, Katie. Ella duró lo mismo que un pez dorado en el desierto. En cuanto se dio cuenta de que su futuro no era con algún gran emprendedor sino con un niño mimado en bancarrota cuyo modelo de negocio entero era chuparle la sangre a mi hermano, se largó, empacó sus cosas, se quitó el anillo del dedo y volvió a la casa de sus padres. Owen intentó hacer ver que él la había dejado, pero las noticias vuelan, todos supieron que se fue en cuanto vio el desastre financiero. Mentiría si dijera que esa parte no se sintió especialmente dulce, durante años me miró por encima del hombro, soltando comentarios sobre cómo yo era callado o raro. Resulta que el raro era el tipo que mantenía su coche asegurado y su membresía del gimnasio activa. Sin mí, se dio cuenta de que se había enganchado a un barco que se hundía. Y luego estaba la tía Kimberly, la misma que había hecho clic en el pequeño corazón cuando mamá dijo que habían terminado conmigo. De repente desarrolló amnesia selectiva, me mandó un mensaje diciendo: William, creo que ha habido un malentendido, tus padres realmente están teniendo dificultades ahora mismo, siempre has sido el bueno que ayuda cuando la familia lo necesita, sé que no querrías que lo perdieran todo. Oh, ¿ahora era un malentendido? Gracioso porque recordaba claramente haber leído su nombre debajo de ese corazón rojo justo después de que mamá me dijera que no me molestara en visitarlos más. No respondí, hice captura de pantalla de su mensaje, se fue directo a la carpeta de recibos con todo lo demás. La mejor parte de todo esto no fue solo ver el colapso, fue lo desesperados que se pusieron. Owen empezó a empeñar sus juguetes, primero la electrónica, luego el coche deportivo que adoraba como si fuera sagrado. Mamá, al parecer, intentó llamar a primos lejanos para pedir dinero prestado, pero la noticia ya había corrido, nadie quería tocar su desastre. Papá, con todo su alarde, quedó reducido a llamarme a horas extrañas, dejando mensajes de voz en los que se podía escuchar la derrota en su voz. William, tenemos que hablar, dijo una vez, te haremos socio en el negocio, te lo mereces, deberíamos haberlo hecho hace años. Socio en una empresa muerta sin crédito y sin clientes, eso no era una oferta, era una estafa. Borré el mensaje. Mientras tanto mi vida era la más tranquila que jamás había sido, los fines de semana eran míos, me despertaba sin 20 mensajes sobre facturas, podía revisar mi cuenta bancaria sin ver cómo la mitad se desangraba para cubrir su caos. Empecé a hacer caminatas por senderos que había estado posponiendo, hice un viaje fuera del estado, compré cosas para mí sin culpa. No era ostentoso, no era ruidoso, era solo paz, y la paz se sentía como ganar.
Sabía que algunas personas probablemente esperarían que me sintiera culpable, como si cortar a tus padres y a tu hermano fuera un movimiento frío y sin corazón, pero cuando has pasado años siendo tratado como una billetera con piernas, la culpa ni siquiera registra. Todo lo que sentí fue claridad. Cuanto más callado me mantenía, más desesperados se volvían. Mamá intentó manipularme con cosas de salud, me he estado sintiendo enferma, es estrés, esto es por tu culpa. Manipulación clásica, nunca habían tenido reparo en torcer el cuchillo, así que no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo poco que me afectó esta vez, solo puse los ojos en blanco, tal vez intenta pagarle a un médico en lugar de a mí. Luego vino el intento de difamación. La tía Kimberly, bendito sea su corazón delirante, empezó a decirle a la familia extendida que había abandonado a mis padres, que siempre había sido egoísta. Lástima por ella que yo tenía 15 años de registros, capturas, estados de cuenta, transferencias, todo organizado. Puse unos cuantos en el chat familiar con un solo mensaje, gracioso como el egoísta pagó $250,000 mientras el resto de ustedes se sentaban. Silencio. Ni una respuesta, ni siquiera un pulgar arriba. Para el final de la tercera semana, su imperio de derecho se había derrumbado, el negocio de Owen desaparecido, la casa colgando de un hilo, Katie fuera de la foto, Kimberly humillada y mis padres reducidos a rogarle al hijo al que dijeron que nunca regresara. Para mí era matemática simple, les había dado 15 años de cubrir, arreglar y sacrificar, ellos me dieron nada más que sobras, juicios y finalmente exilio. Ellos lo terminaron, yo solo apliqué los términos, y verlos desmoronarse sin mí fue el tipo de satisfacción a la que no le pones precio. 3 semanas después mi vida no solo se veía diferente, se sentía diferente, había firmado contrato por una casa al otro lado de la ciudad, un lugar pequeño con un patio y un garaje, y la fecha de cierre estaba fijada para unas semanas. Mientras se procesaban los papeles finalmente tomé las vacaciones que había estado posponiendo por años, Islandia. Para cuando volví las llaves me estaban esperando y me mudé a un lugar que realmente era mío. Mientras tanto su caída seguía rodando cuesta abajo. Owen intentó reinventarse como una especie de consultor, pero nadie compraba consejos de un tipo cuyo último negocio terminó en ejecución hipotecaria. Mamá y papá lucharon con el banco, pero sin mis pagos la casa estaba en un limbo de preejecución. La tía Kimberly dejó de hablar después de que solté pruebas en el chat familiar, se quedó en silencio, lo cual, sinceramente, fue una bendición. Los intentos de arrastrarme de nuevo no se detuvieron, cambiaron de táctica, primero la culpa, somos familia William, podemos arreglar esto, luego el regateo, papá ofreciéndome una sociedad en un negocio que ya no existía, luego los mensajes de voz desesperados diciendo cosas como solo hasta que volvamos a ponernos de pie. Todavía no lo entendían, no había un volver a ponerse de pie, todo su equilibrio había sido yo, sin mí no estaban de pie, estaban arrastrándose. La verdadera prueba llegó un sábado por la tarde, estaba en mi nuevo patio trasero armando una parrilla cuando un coche se detuvo al frente. Miré a través de las rendijas de la cerca y los vi, papá y Owen parados como vendedores a punto de lanzarme un discurso. No abrí la puerta, los dejé hervir un minuto antes de salir, limpiándome las manos con un trapo. William, tenemos que hablar, empezó papá, su voz más delgada de lo que jamás la había escuchado. Owen intervino, su tono más suplicante de lo que pensé que fuera capaz, mira hombre, la cagamos, no deberíamos haber dicho lo que dijimos, necesitamos tu ayuda, solo ayúdanos a volver al camino. Me apoyé en la cerca, crucé los brazos y los dejé sudar. Ustedes dos me dijeron que había terminado, que no me molestara en visitar, ¿recuerdan esa parte? Papá suspiró, estábamos enojados. No, corregí, fueron honestos, solo que no les gustó que finalmente los escuchara. La voz de Owen se quebró, por favor, solo esta vez, lo arreglaremos. Casi me reí, tuvieron 15 años para arreglarlo, no lo hicieron y ahora están aquí porque su tren de salsa descarriló. Papá dio un paso más cerca, bajando la voz como si eso pudiera hacerme sentir compasión, no hagas esto hijo, lo lamentarás. Abrí la puerta lo suficiente para mirarlo a los ojos, no, lo que lamento es haber desperdiciado la mitad de mi vida intentando ganar un asiento en su mesa, resulta que solo era un camarero llevando comida, pues el camarero renunció, cocínense ustedes mismos. Owen murmuró algo por lo bajo, probablemente un insulto, pero lo interrumpí, están invadiendo propiedad privada, a menos que quieran que llame a la policía, se van ahora. Y sus caras cayeron como si no se les hubiera ocurrido que realmente los trataría como a cualquier otro extraño con derecho en mi puerta. Papá intentó una última vez, seguimos siendo tu familia.
Gracioso, dije, la familia no exilia a los suyos en chats grupales, la familia no exprime $250,000 de un hijo y lo llama crítico, la familia no aparece solo cuando el cajero automático se apaga. Cerré la puerta en sus caras y regresé a mi parrilla, 1 minuto después escuché su coche alejarse. Ese fue el adiós final, no sentí culpa, no tuve segundas dudas, lo que sentí fue libertad, libre de sus exigencias, libre de ser su columna invisible, libre para realmente vivir. Algunos puentes no valen la pena reconstruirse, algunas familias es mejor amarlas desde la distancia, la mía me mostró exactamente dónde estaba, y por una vez les creí. Esa noche me senté en mi patio trasero con la parrilla encendida, un bistec chisporroteando, una brisa fría moviéndose entre los árboles, mi teléfono en la mesa, pantalla oscura, finalmente en silencio por primera vez en 15 años. Todo lo que veía, cada herramienta, cada ladrillo, cada pedazo de paz me pertenecía, y nadie podía quitármelo.